Listo, ya comenzaron. Genial, Rodrigo. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Me alegro que estén todos bien, que hayan estudiado mucho. Vamos a comenzar, como toda reunión, orando, porque siempre el centro es la palabra de Dios y Cristo en nuestras vidas. Así que vamos a cerrar los ojos y vamos a orar para comenzar esta reunión, diciendo gracias Padre por podernos encontrar acá. Sabemos que en esta hora nos vas a despejar en la mente de todo problema, de todo sueño, de todo pesar de ojos, para poder estar atentos a la palabra y poderla hacer carne, poderla asimilar y descubrir nuevas palabras. Aunque sea la misma, siempre hay una buena y una nueva revelación. Ese es el pan fresco que hoy venimos a tomar de tu palabra. Agradecemos a cada uno de los hermanos que están presentes en forma virtual o en forma presencial, para que esta hora sea productiva, sea de comunidad, sea de amor y de hermandad. Padre, muchas gracias. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar la reunión. Saben que hoy hay una evaluación. La evaluación no es una evaluación para que todos sientan miedo, pánico, ni nada de eso. Es una situación para ver qué entendieron esta clase, ¿sí? De última, la evaluación es para mí, así que, ojo. Si está mal, me echan a mí, así que hagan las cosas bien. Vamos a practicar igual. Es una situación como en toda escuela, que hay prueba, pero no es una situación donde no se tienen que poner mal o que uno los va a condenar si no hacen las cosas bien. Es una situación de aprendizaje, nada más. Pero antes, ¿qué es lo mejor? Repasar. ¿Se acuerdan que estuvimos charlando y hablando sobre la obra consumada de Jesús, de Jesucristo? Habíamos empezado la semana pasada con la palabra obedecer. ¿Quién fue el ser más obediente? Jesucristo, Jesús. Obedeció a sus padres primero cuando fue un niño y después a su padre real, que era Dios, en toda su voluntad. Y habíamos visto que cuando uno dice obedecer, uno se imagina algo. Hago caso, hago lo que me dicen. Pero en hebreo, que es donde estaba escrito el Antiguo Testamento, la palabra obedecer viene de Shamá, que no es solo obedecer, es obedecer con un corazón que responde. O sea, hacer algo, pero basado en confianza y en amor. Eso es obedecer, eso es lo que Dios quiere cuando decimos obedecer, cuando Él dice obedecer la palabra. El primero que desobedeció en el mundo, ¿quién fue? Adán. ¿Por qué? Porque no estuvo conectado con el corazón con Dios. Desobedeció, no escuchó la palabra, no hubo una conexión y él desobedeció. Hizo algo que Dios le había dicho que no había que hacer. Y cuando hizo esa que comió del árbol, Dios no cambió. ¿Quién cambió? Fue la percepción de Adán. ¿Sí? Adán ya no se sintió con confianza, Adán sintió vergüenza, sintió temor y sintió culpa, porque él se dio cuenta que había hecho algo que no correspondía. Pero Dios no cambió, el que cambió fue la percepción de Adán hacia él y hacia Dios. Por lo tanto, la primera vez que aparece la palabra pecado en la Biblia es en Génesis 4:7, cuando Dios le dice a Caín: ojo con lo que vas a hacer, porque el pecado está a la puerta. Entonces eso nos da a entender que si el pecado está a la puerta, ¿puedo abrir la puerta o no puedo abrir? ¿Puedo elegir? ¿Hago el pecado o no hago el pecado? Entonces, Adán no tenía una naturaleza pecaminosa. El pecado estaba afuera y uno elige. En ese momento Caín podía elegir o no. Esta teoría de la naturaleza pecaminosa se popularizó en el siglo IV después de Cristo por un obispo que tenía una vida desordenada, tenía algunos conflictos con su personalidad y con su tipo de vida, y puso esto del pecado original y popularizó esta idea. Este hombre el obispo se llamaba Agustín de Hipona, ¿sí? Es el que introduce esta idea
del pecado original y que después se siguió desarrollando y viendo y teniendo, y todos estaban, sobre todo yo que vengo de la Iglesia Católica, cuando era chica, era que uno nacía con el pecado original y se bautizaba para sacar ese pecado. La obra consumada en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, Él hace la obra más maravillosa para la humanidad, porque no solo se hizo pecado Él y murió crucificado, que era humillante porque sabemos que Él sufrió, sino que los pecados fueron derrotados, fueron eliminados. Ya no tienen más dominio, ya que ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Vamos a compartir para repasar Romanos 6:14. Está en los apuntes si alguno lo quiere. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. O sea que si estás en Cristo, el pecado no te domina porque vivís bajo la gracia que Dios te da, que te libera y te transforma. Cuando yo reconozco y acepto a Jesús como mi Salvador, creo en Él y creo en la obra que Él hizo en la cruz, entonces nos convertimos en una nueva creación. Y ahí vamos a repasar en Efesios 4:24. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y sano. Santo. Es dejar la vieja forma de vivir y adoptar una nueva manera de ser, haciendo lo correcto, que es justicia, y apartándose del mal, la santidad. Entonces, cuando nosotros nos ponemos esa nueva vestidura, ya dejamos la antigua manera de ser y tomamos esta nueva que es en Cristo. Somos hijos de Dios, puros y sin condenación. Él nos pensó y diseñó antes de la fundación del mundo, a su imagen y a su semejanza. Como Él es, somos nosotros. Romanos 1:16, vamos a repasar, que ya lo leímos en la clase pasada, pero vamos a hacer un repaso, una refrescadita. 1:16-17. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. O sea que Dios salva a las personas por medio de la fe en Jesús. El amor que tenemos hacia Él, la fe que tenemos hacia Él, es lo que nos va a dar esa salvedad. La obra consumada en la cruz también hizo la reconciliación. ¿Qué significa eso? Volver al estado original de armonía, sin errores con Dios. Cuando dice en el versículo de Efesios 4:24, no lo vamos a volver a poner, sino simplemente le quería hacer una referencia. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. O sea que este Dios que nosotros nos vamos a poner por delante es justo y es santo. Bien, vamos a hacer entonces la evaluación. Les voy a comentar cómo es. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Cuando tenga la prueba te digo. Cuando tenga la prueba no lo va. Bien, la evaluación consiste en 10 puntos. Es múltiple choice. O sea que cada consigna van a tener
4 respuestas posibles. Presten atención en la consigna. Dice, selecciona la mejor respuesta para cada pregunta. O sea que puede haber algunas que son buenas, pero hay una que es precisa. Vamos a hacer un ejemplo. Yo digo, yo me llamo Nora. ¿Sí? ¿Yo me llamo Nora? Esa es la pregunta. Y tengo 4 opciones. Yo me llamo Nora, me llamo Laura, me llamo Fadini o me llamo Nora Laura Fadini. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la precisa? Nora Laura Fadini. ¿Sí? Van a tener en la pregunta opciones que podría ser, pero hay una que es precisa. ¿Sí? Por supuesto que como es algo para aprender, la pueden hacer en grupo, ¿sí? De a 2, de a 3, más de 4 no, porque ya sé que van a hablar de otra cosa que no sea... Les voy a pasar el enlace, sí, porque hay un formulario de Google Forms, con las 10 preguntas, y ahí ustedes cuando van marcando, inmediatamente les dice si es preciso o no. Se los comparto por el grupo de WhatsApp. Se pueden desconectar un ratito si quieren. No quería hablar para no taparlo a él. Entonces van a tener 15, 20 minutos, porque no es hacerlo rápido a ver quién entrega, porque no hay premio mejor para que entrega antes o después, son 20 minutos. ¿Sí? Si veo que todos van terminando y se ponen a hablar de huellas perdidas, entonces terminamos el tiempo. Son las 10 preguntas. Pueden consultar la Biblia, pueden consultar el apunte como para sacarse dudas, porque es un trabajo para poner las ideas en común, no es para matarlos, ¿sí? Bueno, las reparto y vamos a ver qué resulta. Bueno, los de los que están acá conectados pueden escribir en el chat si vamos a ver. Muy bien, ¿les resultó difícil? No había pegado ninguna. No importa, la idea es haber leído, poder participar, explicar y si no, se vuelve a leer y hacemos recuperatorios. Instrucciones era, seleccione la mejor respuesta para cada pregunta. 1. Según la clase, la palabra hebrea yamá para obedecer significa principalmente A. Seguir reglas al pie de la letra. B. Escuchar con un corazón que responde. C. Entender todo antes de actuar. D. Cumplir por miedo al castigo. Grupo de Janina, ¿qué respondió? B. ¿Respondimos todo lo mismo? Sí. ¿Respondieron todos B? Sí. ¿O? 10? 10 puntos. Una carita. Después ponemos abajo autocorrección y ponemos lo que... Cada respuesta correcta es un punto, así que ponen un 1. ¿Sí? Y vamos sumando. ¿Cuál es el principal motor de la obediencia según el concepto de Yamá? A. El conocimiento intelectual, el amor y la confianza, la obligación religiosa, la búsqueda de recompensa. Grupo Sebastián. La B. Muy bien. El amor y la confianza. ¿Todos pusieron B? Bueno, se anotan por aquí. Tercera. La idea de que nacemos con una naturaleza pecaminosa fue popularizada en el siglo IV después de Cristo por Pablo, B. Pedro, C. Agustín de Hipona, D. Moisés. Grupo de Laura. Sí. C. Sí, pusimos todos C. Agustín de Hipona. Vamos. Al C. La Es la C. Borra eso. Se dejan influir, porque yo dije todos dijeron no. Hay que tener criterio. Muy bien. Sí. Yo di mal. Muy bien, es la C. Agustín de Hipona. Genial. 4. Según la clase, ¿qué transmitió Adán a la humanidad después de su caída? A. Una naturaleza intrínsecamente pecaminosa. B. Percepciones distorsionadas sobre Dios y el ser. C. Una maldición irrompible.
D, el deseo de desobedecer. Luis, equipo de Luis. Acá hubo Muy difícil, discrepancia. A ver. Sí, yo Yo también. puse la 4, el deseo de desobedecer. Yo puse la La A. Muy bien. Era la más precisa. ¿Qué pusieron ustedes, Janina? Ah, B. perdón. Yo puse la B. Muy bien. La B. ¿Y cuál era la B? La B. La B. Porque cuando desobedece, Dios sigue siendo el mismo. Él cambia la percepción. Él se ve culpable, él se ve... Se escondió. Él se escondió. Dios vino, pero él se escondió. Cambió la percepción de él. No, no respondimos. Estábamos ahí. Es la B. ¿Entienden por qué? Él cambió, la percepción cambió para él. Y nos dio esa percepción cambiada que él después, que no es naturaleza pecaminosa, él cambió la percepción. 5. ¿Qué dice Romanos 6:14 sobre el pecado en la vida del creyente? A, que el pecado siempre se enseñorea de nosotros. B, que el pecado no se enseñoreará de nosotros porque estamos bajo la gracia. Debemos luchar para que el pecado no se enseñoree de nosotros. El pecado ya no existe para nosotros. Esa pusimos nosotros, la D. Sebastián Soto. Yo puse la D. Está re complicada esa Sí, igual. esa era difícil. Yo puse la B. Yo puse la B. Vamos a leer Romanos 6:14. La B. Claro, yo leo Romanos 6:14 y Bueno, dice... dice la B, que sería la B, pero... Claro. Porque acá no dice qué me parece a mí, qué les parece a ustedes. Acá dice, según Romanos 6:14. Y cuando yo leo Romanos 6:14, dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Sí? La B. La B. B. El pecado no se enseñoreará de nosotros porque estamos bajo la gracia. ¿Sí? Hay que estudiar un poquito más. No, cuesta cuando uno tiene opciones parecidas, hasta que se entrena, cuesta decidir por qué opción. Pero es un trabajo de entrenamiento nada más. En la quinta prueba ya van a ver que... No de este tema, de otros temas, uno se afloja con eso. Y un poco de fe no tiene la prueba. Claro, la 6. Efesios 4:24 nos invita a vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, que es A. Bueno y gentil, misericordioso y milagroso, justo y santo, inteligente y amable. Lito, ¿qué pusieron en la 6? La C. No. Sí, ¿cómo es ese Dios? Es justo y santo, que hoy no me salía, dije sano, es santo y justo. Muy bien. 7. Según la clase, ¿cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo? A. Pecadores salvados por gracia, personas imperfectas que buscan la perfección, hijos de Dios puros y sin condenación, almas esperando un futuro perdón. ¿Alguien quiere contestar? Bueno, me gusta dedo. La C. No levantó la mano. La C. Genial, sí. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios, puros y sin condenación. 8. La clase enfatiza que la obra de Cristo en la cruz removió todo lo que impedía que A. Que pudiéramos ir al cielo, que tuviéramos pruebas en la vida, que viéramos y pensáramos como Dios, que las iglesias crecieran. Las chicas de atrás,
Las más chiquitas. La C. Muy bien, que viviéramos y pensáramos como Él, como Dios. Como Él es, así somos nosotros. Exacto. Ahora me lo 9. La palabra salvación en Romanos 1:16, poder de Dios para salvación, significa según la clase. ¿Qué? La palabra salvación es solo el perdón de los pecados, es sanidad en cada área de la vida, nada faltando, nada roto, es escapar del infierno o es la entrada al cielo después de la muerte. Martín, ¿qué te pareció? La B. Muy bien. Sanidad en cada área de la vida, nada faltando, nada roto. Cuando yo tengo salvación en Dios, tengo el poder y la autoridad en todas las áreas de la vida, ¿sí? Entonces, es sanidad en cada área de la vida, nada faltando, nada roto. 10, última. ¿Qué afirma 1 de Juan 4:17 sobre cómo somos en este mundo? ¿Somos pecadores en necesidad constante de perdón? ¿Somos perfectos como Dios es perfecto? Como Él es, así somos también nosotros. Debemos esforzarnos mucho para ser como Él. Sí. Muy bien, como Él es, así somos nosotros. Muy bien. ¿Les pareció difícil? Sí. Y me llevo dos. Me gusta. Bien, la gente que está en internet se la pasa, la hizo ahí. No preguntamos a alguno de los de ahí, no le preguntamos. 8. Todos lo hicieron bien, ¿no? Ay, sí. La también. La 3 también. Se van a ir todos a internet, ya veo. La 4 el primero no pare. La 5 está bien. La 7 está bien. La 8 está bien, no pare. La 9 está ahí nomás. Y ahí. Bien, bueno, Bueno, ¿siguieron? bien, un montón. Un aplauso. Un aplauso para todos. Y les di una clase de ventaja. La idea es que quede claro el tema, que la obra consumada en la cruz no es solo que perdonó pecados, sino que nos volvió al origen, ¿sí? Estamos restituidos, estamos reconciliados con Dios, tenemos el lugar que tenía en sus pensamientos Dios antes de la creación del mundo, ¿sí? Tenemos autoridad, dominio y estamos en un pensamiento con Él. No tenemos nada que nos separe del amor de Dios. Y hoy les iba a compartir algo que ya no va en examen, es algo como una revelación, una palabra que yo dije, wow, qué bueno que está esto. Del apóstol Ben Cleihan, una palabra que hace un paralelismo, ¿sí? Una comparación, una tipología entre lo que fue Cristo en la obra consumada de Cristo en la cruz y el éxodo del pueblo israelita, ¿sí? Como hay tiempo, les voy a leer de Éxodo, que es de donde ahí sale todo el texto. Yo dije, si hay tiempo leo, si no hay tiempo se los hago sin leer, pero hay tiempo. Éxodo 14, del 10 al 28. No se duerman, voy a leer así rapidito, es una historia que todos conocemos, pero es lindo refrescarla para poder comprender a qué se refiere la tipología. ¿Éxodo cuánto? Éxodo 14, del 10 al 28. El que tiene Biblia puede empezar a acompañar. Pueden traer Biblia, pueden traerse el mate, como trajeron acá los compañeros, pueden traer el cafecito. ¿Sí? Muy bien. Sí, Éxodo del 10. Éxodo 14, del 10. Acá. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés:
¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligas a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego, el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de Dios, la grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que soy yo el Señor. Entonces el ángel de Dios que iba frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco a poco, del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. «Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas», gritaban los egipcios. «El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto». Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida, las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del faraón no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Se lo imaginan, yo me lo imagino, corriendo, que se abre el mar, que están por el medio. Esta imagen tiene un paralelismo con el Nuevo Testamento. Esto es el Antiguo Testamento y esto tiene una imagen en el Nuevo Testamento con la crucifixión de Jesucristo. Hay un paralelismo, una tipología. ¿Qué es una tipología? Es un simbolismo. Es un simbolismo, es un símbolo del Antiguo Testamento en el Nuevo, que conecta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así como Egipto representa la esclavitud y la muerte para los israelitas, el pecado y la muerte espiritual eran los estados de los que la humanidad también necesitaba ser rescatada. El Mar Rojo simboliza la barrera imparable, impasable, que el Señor abrió
marcando una separación definitiva entre la vida pasada de la esclavitud y la nueva vida que venía después del Mar Rojo, que era la libertad en Dios. El Mar Rojo funciona como un símbolo, una tipología de la sangre de Jesús. Al igual que el mar envolvió y destruyó al ejército del faraón, que es un tipo de Satanás y de muerte, la sangre derramada en la cruz tiene el poder de absorber y destruir todo lo que antes esclavizaba a los que creen en él. La enfermedad, la escasez, el pecado, el temor. Lo más importante para la iglesia es la exhortación, el llamado que le hace a la iglesia, a Moisés, que dice: el Señor peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. En Éxodo 14:14. ¿Cuál es el paralelismo? Que tal como los israelitas no tuvieron que luchar con espada contra el faraón para ser libres, sino que fueron salvados por el poder de Dios, nosotros, los creyentes, no luchamos para obtener la victoria, sino que descansamos en la obra consumada en la cruz. ¿Se acuerdan que era tetelestai? No sé si lo pronuncio bien porque no sé hebreo, que era mucho más que la tarea hecha. Era la victoria, era que todo estaba pagado. Eso era la obra consumada en la cruz. El enemigo derrotado, al igual que no quedó ni uno solo de los egipcios tras el cruce, la cruz hizo que el pecado y la muerte perdieran dominio legal sobre nosotros de manera permanente. El paralelismo central es que el Mar Rojo fue el fin de la influencia de Egipto. El problema de los israelitas no fue que los egipcios siguieran vivos, sino la futilidad de su mente. Las futilidades que no podían ver con claridad, que no podían pensar con claridad, que aún se sentían esclavos. Ellos ya no eran más esclavos, pero su mente todavía seguía esclavos. No había egipcios porque habían muerto en el Mar Rojo, pero ellos seguían pensando que eran esclavos. El problema ¿dónde estaba? En su mente. Del mismo modo, debemos comprender que no vivimos intentando vencer al enemigo, sino viviendo desde la realidad que el enemigo ya ha sido derrotado en la cruz, en el mar de sangre de la cruz. En resumen, el Mar Rojo es la sombra profética de la cruz. Nuestra salvación no es parcial, es una ruptura total con el sistema de muerte, permitiendo entrar en una vida de plenitud hoy, no mañana, no cuando estemos muertos. Hoy tenemos esa plenitud, porque al igual que los israelitas, hemos cruzado al otro lado y nuestros antiguos dueños, el pecado, el temor, la escasez, quedaron atrás para siempre. Ese es el paralelismo entre la huida, el éxodo del pueblo de Israel y la muerte de Jesús en la cruz. El Mar Rojo se compara con la sangre de Jesús. El pueblo israelí que pasan al otro lado somos nosotros. Cuando aceptamos a Jesús en la cruz, sabemos lo que hizo Él para nosotros y nos ponemos la nueva vestidura. Salimos, es como que atravesamos el Mar Rojo. Y el problema del pecado lo tenemos nosotros en nuestra mente. La sanidad está en nuestra mente. ¿Qué quiere decir? ¿Que no vamos a estar enfermos? No. Podemos estar enfermos, podemos tener problemas económicos, vamos a tener problemas en la vida, pero ¿cuál es la salvación? ¿Cuál es nuestro centro? Saber que Jesús murió en la cruz por nosotros, que Él ya ganó todas las victorias, ya tiene todas las victorias, y nos ponemos con esa autoridad de hijos, estando en la realidad de que Él ya logró todo eso para nosotros. Entonces, de ahora en más, lo que queda a veces es combatir nuestra mente, porque ahí tenemos el problema. El mundo, que también nos viene a veces a molestar, a meter el dedo ahí en nuestro corazón,
para querer guiarnos y sacarnos de este eje. Pero el eje, ¿cuál es? Siempre es Cristo. Bueno, ¿les gustó el paralelismo? ¿Lo habían pensado alguna vez? Yo tampoco. Y cuando lo vi, dije, es maravilloso. Esa es el estar en la palabra, el descubrir la palabra, el leer, el escuchar a otros que saben mucho de la palabra, nos da revelación. El estar en comunión, el estar con el maná fresco, con el pan fresco, nos trae revelación. La relación trae revelación. Cuando uno está en relación con un padre espiritual, con un apóstol, eso trae revelación porque nos hace ver la palabra de otra manera, con otra lectura, con otra capa. Dicen que la palabra tiene un montón de revelaciones. Y bueno, hoy descubrimos una. ¿Les parece que oremos como para cerrar? Hacemos podemos hacer una charla entre nosotros de lo que nos pareció esta revelación, y si no, charlamos un ratito de la clase, del examen, y hacemos un poco de comunión, y después ya estamos acomodados y estamos listos para partir. Padre, en el nombre del Señor, te decimos muchas gracias por esta hora, por esta revelación, por la palabra que llega a nosotros, este tiempo de compañerismo que nos hace disfrutar del estudiar. Sabemos que vos siempre nos querés ver aprobados, siendo estudiantes, preparándonos en la palabra, porque esa palabra es la que después nos va a llevar a contagiar a otros, a darle una palabra de aliento a algún hermano. Te agradecemos esta reunión, por la gente que se une virtualmente, por la gente que viene acá, se toma el esfuerzo de venir. Sabemos que todos estamos ocupados, pero este tiempo es para vos, para sentarnos a tu palabra, que esa sea de instrucción, sea de construcción, para crecer en la fe, en el amor y en el talento para compartir la palabra. Gracias Dios por este tiempo. Amén. Quedaron callados, ¿no? Es que no sé si aplaudir o no. Aplauden. No sé si los pastores quieren agregar algo, quieren comentar algo, porque ellos siempre están invitados a poder comentar si quieren. Que hagan grupos pequeños. Que hagan rondas de a 4 y reflexionen sobre esto. Muy bien. Que les quedó cada uno. Y que te cuenten. Bueno, entonces, 5 minutos tenemos para que hagan una reflexión, así como están sentados por mesa, y hacemos una reflexión sobre esta tipología, sobre la clase, y después comentamos y nos vamos.